El puente de Obando es una construcción en la ciudad de Puebla, en México, que data del año de 1775. Se encuentra ubicado en el Boulevard 5 de Mayo, esquina con la calle 3 Oriente, en el barrio de Analco. Sin embargo, guarda una gran historia de muerte y legado. Si quieres saber más sobre esta historia, prepárate, porque estás a punto de escuchar la leyenda del puente de Obando. Corría el año de 1732, cuando Agustín Obando llegaba de España a la ciudad de Puebla con motivos de trabajo. El señor Obando encabezaba una de las familias más adineradas de esta ciudad, por lo que años más tarde, en 1775, mandó construir un puente que conectaba su lujosa casa con el resto de la ciudad, puente que atravesaba el entonces río San Francisco, que se encontraba a su vez en lo que hoy se conoce como el Boulevard 5 de Mayo. El señor Obando fue el padre de dos hijos, por un lado, un joven valiente de apariencia robusta, y por el otro, una bella señorita, que a la edad de 16 años conocía a quien para ella sería el verdadero amor de su vida. Sin embargo, los problemas apenas comenzarían, cuando el padre de la señorita se percatara de que el joven que pretendía a su hija no era de su misma clase socioeconómica. «Padre, yo lo amo», exclamaba la joven doncella, a lo que su padre respondía: «¿Y qué tiene que ver el amor con el matrimonio? Primero muerto antes que verte pedir limosna en un puente». La joven, entonces desconsolada, lloraba a cántaros por la actitud indiferente de su padre. Más tarde, después de pensar cómo remediar esa situación, se le ocurrió la idea quizá más absurda para convencer a su padre de dejarla estar con su amado: entregarle la virginidad a su novio. De ese modo, su familia entera no tendría más remedio que aceptar el amor de estos dos sin interponerse ante la situación. Por lo cual, una tarde cuando su padre se encontraba fuera de la ciudad en un viaje de negocios, la pareja decidió entregarse en cuerpo y alma el uno al otro, dentro de la misma casa del señor Obando. Lo que ellos no sabían es que dicho acto fue el peor error que pudieron haber cometido, pues lo que ellos ignoraban era que el hermano de la señorita compartía la misma posición que su padre ante su relación, a tal grado de quedarse escondido en el closet de su hermana para vigilarla. Al darse cuenta del gravísimo error que estaba cometiendo su hermana, el joven Obando decidió entonces salir de su escondite para comenzar a reclamar con gritos a la pareja, y sin más que pensar, levantar su arma para disparar al hombre que había tenido el descaro de deshonrar a su familia dentro de su misma casa. Se oyó un disparo. El joven de clase baja entonces se mostraba desconcertado al darse cuenta que el disparo lo recibió su amada para defenderlo. Él inmediatamente se levantó de la cama para intentar alcanzar su espada. Sin embargo, el joven Obando, lleno de furia, fue mucho más rápido que él, pues con una daga de cinto alcanzó a hacerle una herida de muerte en el cuello. Varios días de luto se guardaron en casa de la familia Obando. Y si te preguntas qué pasó con el joven asesino de la pareja, seguro que estarás en desacuerdo cuando te diga que no pagó ni un día de prisión por su crimen, ya que la ley en ese entonces dictaba que el asesinato cometido fue un crimen de honor. Poco tiempo le duró su libertad a este asesino de honor, puesto que días más tarde la familia del joven occiso, sedienta de justicia por el asesinato de su hijo, logró darle muerte al joven Obando, por lo que días más tarde encontraron su cuerpo sin vida en un callejón de la ciudad. Fue entonces que el señor Obando, al darse cuenta que había perdido ya a sus dos hijos, decidió perderse en el camino del alcoholismo sin medida alguna. A menudo pasaba altas horas de la noche por el puente, tristemente en estado de ebriedad. Una de esas noches, mientras llovía, el señor Obando se disponía a atravesar el puente para llegar a su casa, pero justo en la entrada del puente vio a una mujer que le dijo: «Por la sangre de Cristo, una moneda le pido». A lo que el hombre respondió: «¿Qué horas son estas de pedir limosna en mi puente?». A lo que ella respondió: «¿No me reconoces, padre? Pido limosna y la pediré por siempre al resto de tu descendencia,
porque a manos de mi propia familia he muerto. ¿Quién eres?, dijo el hombre. ¿Acaso eres un ser del mal? Mírame bien. ¡Soy tu hija! Entonces, horrorizado, el señor Obando decidió escapar a toda prisa, pero una crecida inexplicable del río lo atrapó, y aunque intentó huir del lugar con todas sus fuerzas, ese era entonces el destino final de este señor. Días, semanas, meses, años y hasta décadas han pasado desde entonces. Sin embargo, cuenta la leyenda que incluso hasta nuestros días, si se te ocurre pasar por el puente de Obando a altas horas de la noche, te toparás con esta mujer pidiendo limosna, a la cual, si eres generoso y le obsequias una moneda, serás libre de pasar por el puente y seguir tu camino. O de lo contrario, podrías sufrir el mismo destino que el señor Obando. La decisión es tuya. ¿Te atreves a visitarlo? Si el video te gustó, dale like y suscríbete. Recuerda que tus comentarios serán bien recibidos aquí abajo. Esto ha sido todo. Hasta la próxima.